Este relato que voy a hacer sucedió aproximadamente entre 1997 y 1998. Yo soy oriunda de Bahía Blanca, que es una ciudad portuaria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la historia que yo les voy a comentar acontece una de las historias justamente ahí en Villa Ventana con el padre de mi hijo, porque ahí hay dos lugares emblemáticos. Uno es el ex Club Hotel, donde ustedes pueden buscar información sobre ese hotel que se había construido e inaugurado, creo que fue en 1911, y bueno, no tuvo finales felices. La última vez se incendió y ya no se pudo recuperar más nada. Hay muchas historias acerca del ex Club Hotel. Se dice que en un momento fue hogar de remanentes nazis, cuando en realidad sí los hospedaban luego de la Segunda Guerra Mundial, pero fue para poner un estilo así, como los utilizaban como de administradores, digamos, ¿no? Más allá de que supuestamente eran reclusos, en realidad ellos volvieron a nuevo el hotel en su momento. Hay muchas historias interesantes sobre eso. Ese hotel tiene todo tipo de historias macabras, historias de terror, porque bueno, el segundo punto de atención ahí es, uno puede ir a visitar las fuentes bautismales. Se dice que en esas fuentes bautismales, habría que buscar bien la historia, era donde bautizaban a los antiguos mapuches, y más arriba hay lugares donde se hacían todo tipo de ofrendas. Bueno, esto acontece con el padre de mi hijo todavía obviamente no había nacido. Un fin de semana él me dice si me gustaría acampar en ese lugar y subir a los cerros, y en realidad acampar en los cerros, no en el camping que está debajo. Bueno, yo accedo porque muchas veces había pernoctado con otros grupos de gente en ese lugar. Ese viernes que salimos de Bahía Blanca, yo había comprado, esto lo tengo que comentar porque más adelante es llamativo lo que pasó. Había comprado de esas linternas grandes que son tipo balizas, que llevan 6 pilas de las más grandes y se consumen rápidamente. Entonces, como días anteriores, pleno invierno, había llovido, yo sabía que iba a haber mucha nubosidad y que si íbamos a andar de noche en los cerros, porque habíamos salido muy tarde de la ciudad para ir rumbo a Villa Ventana, no íbamos a tener, más allá de que uno seguía con la luz de las estrellas, cuando llueve y encima está nublado, no ves por dónde vas y los resbalones son varios y las caídas. Entonces dije, bueno, vamos a llevar una linterna de las grandes como para poder ir viendo por dónde vamos. Nos metíamos campo traviesa con los pastos y los yuyales que nos llegaban pasando la rodilla, así que no veíamos dónde pasábamos. El primer paso era dejar el auto para llevar todo a cuestas en mochila de 20 litros en el camping de Villa Ventana. Es un lugar que se llama camping municipal, rodeado de árboles, es un pulmón. Hay momentos donde ni ves el cielo de tanta cantidad de árboles que hay, la verdad que muy lindo. Y bueno, de ahí nos fuimos caminando, que es más o menos un poco más de 1 kilómetro. El primer lugar donde uno llega, el acceso es el ex Club Hotel. En ese momento no había ningún tipo de control. Es decir que hoy por hoy sí, las visitas son guiadas, hay controles, no te dejan pasar. En ese momento uno pasaba y nadie te paraba ni te decía nada. Y yo ya empecé a tener como un mal augurio, un mal presentimiento. Y miren lo que pasa acto seguido. Llegamos al ex Club Hotel, donde ya de por sí de noche es muy tétrico, porque yo les voy a pasar fotos después. Esa construcción abandonada que en un momento fue algo imponente, un coloso,
donde venían gente de Europa a pasar sus vacaciones, pero no por 15 días. Estamos hablando de 1911, venían en vapores, en barco, a pasar 2 meses como mínimo. O sea, las mujeres con sus criadas, traían los autos, o sea, estamos hablando de una época dorada en aquel entonces. Entonces ver cómo eso estaba en ruinas, uno se puede llegar a imaginar y puede llegar a evocar lo que ha sido en ese momento, ¿no? Estábamos descansando por el peso de las mochilas y en un momento de la nada, pero de la nada, salen detrás de unas arboledas porque la noche era tan oscura, tan negra, que apenas se veía a 3 metros de distancia. Y salen de la nada 2 hombres a caballo y se nos paran delante del camino. Entonces nosotros, que recién dejábamos las mochilas en la tierra mojada, yo conocía a uno de los cuidadores de esa estancia. Entonces tomé la palabra y les dije buenas noches. Ellos dicen buenas noches y uno de ellos dice ¿a dónde van? Entonces le digo no, vamos a ir a acampar arriba de las fuentes bautismales. ¿Habrá algún problema? Yo conozco a uno de los encargados del lugar, al señor Espósito, es lo que le dije en su momento. Entonces ellos hacen un silencio y me vuelve a hablar la misma persona y me dice lo único que le pedimos es que esta noche no hagan fuego porque no va a haber gente en el Abra. Hoy nadie va al Cerro Tres Picos, hoy no hay movimiento en los cerros. ¿Por qué me dijo eso? Porque ese lugar siempre se salvaguardó para que la gente no haga fuego, porque donde se prende fuego ahí un pino se empiezan a prender todos, y ha pasado de muchos incendios en Sierra de la Ventana y los bomberos no dan abasto, tienen que venir dotaciones de varias zonas regionales. Algo que me llamó la atención, que los caballos eran muy altos, pero muy altos, o sea, nosotros teníamos que mirar bien hacia arriba para dirigirnos a 2 sombras, porque realmente no los veíamos a la cara. Caballos muy altos y después estaban vestidos los 2 con una capa y un sombrero. Yo mientras hablaba con él pensaba, un sombrero de noche, que es lo que alcanzaba a ver, ¿para qué los querrán tener puestos, no? Pero bueno, qué sé yo, sobre gustos no hay nada escrito. Se los volví a reiterar yo de que iba a estar todo bien, que solamente íbamos a pernoctar y que no íbamos a hacer fuego. Entonces nos saludaron, nos agachamos a buscar las mochilas. Cuando nos levantamos, ellos ya no estaban en el lugar. Entonces, yo lo digo hoy y se me ponen los pelos de punta. O sea, es como que fue una aparición realmente. Realmente fue eso, una aparición, porque con el papá de mi hijo nos miramos y le digo, Rubén, ¿qué fue eso? O sea, estoy soñando, y me dice, ¿cómo? ¿Y dónde están? Y yo le digo, pero lo único que hicimos fue agacharnos a buscar las mochilas. Ni siquiera se escuchó el sonar de, no sé cómo se llama el movimiento que hace el caballo cuando va pisando la tierra, pero ese sonido tan particular que hace el caballo al caminar, no se escuchó cuando se fueron. Y aparte es un segundo entre que bajamos la vista a buscar las mochilas hasta que levantamos la cabeza, bueno, pues ya no estaban. En ese momento yo le digo al padre de mi hijo, le digo, Rubén, no te enojes, pero yo no quiero continuar. A lo que él me dice, pero ¿cómo? Ya estamos acá, estamos a mitad de camino, no falta nada. Él ya había ido conmigo adentro de los cerros, a las fuentes bautismales, pero nunca había ido a pernoctar, y él estaba empecinado en pernoctar esa noche porque quería saber cómo era, porque nunca lo había hecho ahí. Sí había pernoctado en otros lugares, en la playa y demás, pero nunca en las montañas o en los cerros. Bueno, yo de muy mala gana le dije que no estaba de acuerdo con continuar, pero que sigamos. Como él sabía que yo conocía mejor el camino que él, porque había ido un montón de veces, él estaba en mis manos, digamos, que yo lo lleve a un lugar seguro. Bueno, empezamos a hacer el serpenteo por el arroyo para internarnos, y les puedo asegurar que nos pasó de todo. Era una noche fría, gélida, creo que hacía 2 grados apenas, se nos congelaban los huesos, no había viento,
había una helada terrible que estaba cayendo entre nosotros, sobre nosotros. Finalmente llegamos al lugar. Estamos hablando que salimos de Bahía a las 6 de la tarde y estábamos subiendo a las 12 de la noche, terminábamos de subir al lugar para armar la carpa. Bueno, armamos la carpa, nos habíamos llevado fiambre, unos panes para hacer unos sándwiches y alguna gaseosa. Estábamos adentro de la carpa y nosotros generalmente nos llevábamos muy bien, pero esa noche por alguna razón empezamos a tener algún tipo de tirantez. Estábamos los dos como enojados el uno con el otro, así que estábamos tan enojados que cada uno se acostó dentro de su bolsa de dormir, vestidos porque incluso estábamos mojados, estábamos temblando de frío, no quedaba nada de batería en esa linterna y se nos estaba apagando. Así que él la apagó del todo y dijo: voy a dejar lo poco que queda, esta luz tenue, para que en caso de que la necesitemos, bueno, tengamos un poquito de luz. Bueno, estábamos los dos callados, cada uno ensimismado, pero escuchando los ruidos de afuera. Nosotros estábamos, vuelvo a decir, en un llano, teníamos una ladera y a mi derecha, hacia abajo, estaban las fuentes bautismales. En un momento empezamos a sentir un ruido como que bajaban de los cerros un montón de personas. O sea, cuando se escucha que alguien va bajando entre los cerros, que se van deslizando las piedras, ruidos, o sea, como botines, como mucha gente caminando y murmullos. Entonces yo le agarro la mano a Rubén y le digo: ¿Rubén, escuchás? Sí, me dice. Entonces, como era muy audible y muy notorio, los dos nos sentamos porque nos acordamos de lo que había dicho estos dos hombres que vimos, que no iba a haber nadie arriba de los cerros, y nos sobresaltó todo ese ruido. Entonces él sentado pregunta: ¿quién anda ahí? Nada. Silencio sepulcral. Nada, nadie contesta. Me mira y prende la linterna donde apenas quedaba un halo de luz. Nos volvemos a acostar y se vuelven a escuchar los ruidos, cada vez más cerca de la carpa. Estamos hablando que eran como si fuesen 8 personas caminando. Eran ruidos terribles, o sea, que escuchábamos pisadas fuertes. Y en un momento él vuelve a incorporarse, yo empiezo a temblar, lo que nunca me había pasado, nunca había tenido miedo, esa noche tuve terror. Me empiezan a castañear los dientes del miedo que tenía. Estábamos a más de 2 o 3 kilómetros del ex Club Hotel, que era un lugar también súper sombrío, donde no se podía pedir ayuda porque no hay nadie, y de ahí otro kilómetro hasta el camping. Estábamos metidos 4 kilómetros en la oscuridad total, sin ningún tipo de ayuda ni a quién recurrir. Entonces vuelve a preguntar quién vive y nadie contestaba. Entonces él, que es totalmente ateo, que no cree en nada, me mira, empieza a ponerse muy nervioso y se agarra la cabeza y dice: Claudia, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué hay ahí afuera? Y yo ahí pude recobrar un poco de mi parsimonia. Soy una persona muy tranquila, que siempre trato de llevarle seguridad a las personas. Trato de recobrarme y decirle: bueno, tranquilo. Yo estoy haciendo mis oraciones. Yo creo que nos vinimos a un lugar equivocado en el momento equivocado. Por eso tuvimos, digamos, como el aviso ahí abajo. Se vuelven a escuchar los pasos cada vez más cercanos y más fuertes, pero como si fuese de una sola persona que estaba rodeando la carpa. Entonces el papá de mi hijo, que es un hombre de 1,90 m, de un cuerpo robusto, imponente, grandote, agarra toda la furia y dice: ya está, basta, yo voy a salir afuera de la carpa. Y agarra una de las, es como una estaca que para la carpa, un tirante, es como si fuese una lanza, y
y yo le pedía por favor, no salgas, no salgas, no sabemos lo que puede haber afuera, y yo lo acompaño con la linterna que apenas daba luz, y cuando sale, estamos hablando de que abrió el cierre de la carpa y se estaban escuchando los pasos al lado, contiguos a la carpa. Y salimos y no había absolutamente nada, nada ni nadie, en un llano donde no había nada, ni siquiera una vaca o un animal que uno pueda pensar, bueno, hay un animal que está merodeando el lugar, porque puede ser muy habitual, es lugar de zorros, alguna vaca, incluso hasta pumas se ven, porque se han visto ahí, la gente va a cazar pumas, que es ilegal, pero lo hacen. Eso fue como más atemorizante, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y nos encontramos con la nada misma. Entramos a la carpa ya sentados los dos, como que nos empezamos a poner más ropa, nos estábamos mirando y estábamos sabiendo lo que estábamos pensando, porque nos estábamos cambiando como para salir corriendo, así como lo cuento, ¿no? En ese momento me dice Claudia, ¿estamos teniendo una pesadilla o esto es real? Le digo, bueno, esto es real. Si una vez más llegamos a escuchar el ruido, me dice, sí, ya sé, nos vamos. Y bueno, en un momento nos recostamos porque se había calmado ese movimiento que escuchábamos, hasta que directamente empezamos a escuchar el ruido circundando la carpa y algo nos estaba arañando la carpa y hundía la tela. Se podía ver incluso. Bueno, ahí no lo dudamos, empezamos a gritar. Yo lloraba del terror y nada, directamente salimos, no vimos nada. Creo que si habíamos tardado media hora en armar la carpa, en menos de 10 minutos la desarmamos como pudimos. Es más, nos quedaron cosas arriba. Metimos todo como pudimos adentro de las mochilas. En plena oscuridad ya directamente la linterna no alumbraba. Y en ese momento se entra a levantar un viento, pero era un viento que nos tiraba para afuera de los cerros. O sea, como que nos ayudaba a salir. Lo cuento y me da frío ahora. Entonces empezamos a correr y lo que nunca el papá de mi nene siempre había sido muy caballero y siempre me esperaba a mí. En este momento él corría hacia adelante y lloraba y gritaba del susto que tenía y yo tenía que ir de atrás. Golpes, caídas, machucones, nos pasó de todo porque nos caíamos en el arroyo, porque sentíamos que había una presencia que nos estaba corriendo, así como lo digo. Llegamos a las 3:30 de la mañana al camping, donde no había nadie porque era invierno, pero había un cuidador que era una persona alta y delgada de muchos años, yo pensaba que tenía como 90, y estaba despierto y afuera, como si nos estuviera esperando. Él también nos había, eso me olvidé de mencionarlo, él también nos había dicho que tengamos cuidado porque íbamos a estar solos arriba. Yo llego tan descompuesta que tuve que ir corriendo a devolver al baño porque estaba muy descompuesta y con mucho dolor de cabeza por todo lo que habíamos corrido sin cesar, sin parar. No paramos nunca de correr esos kilómetros con las mochilas a cuestas cayéndonos, nos pasó de todo. Y el papá de mi nene, que es una persona tan escéptica que no cree en nada, Rubén, se lo cuenta a este hombre. Entonces yo cuando salgo del baño escucho que le estaba contando esto. Y nos dice el hombre, ustedes no tendrían que haber ingresado esta noche. Estas cosas de vez en cuando pasan en este lugar, pero ahora hacía rato que no pasaba. Dice, yo les sugiero que se vayan, ni siquiera se queden esta noche acá en el camping. Si la quieren pasar bien, váyanse. Nos miramos, ni lo pensamos. Esa noche de hecho era mi cumpleaños, era 1 de julio porque ya era 3:30 de la madrugada, ya era 1 de julio, así que nos subimos al auto, a un Fiat Brio que yo tenía, color blanco, que es como el Fiat Espacio, y sin pensarlo salimos de ese lugar, de Villa Ventana. En un momento el auto deja de andar, así como lo digo, se para en la ruta en el medio de la noche y deja de funcionar. Es como que se le había terminado, no sé, la nafta, la batería.
Entonces nosotros miramos para atrás y venía un camión, es zona de muchos camiones, así que tuvimos que bajarnos con el auto que estaba totalmente muerto, sin luces, a correr el auto a toda velocidad abajo de la banquina porque nos llevaba puestos los camiones. Entonces el papá de mi nene tiene la lucidez de decir: Claudia, lo vamos a llevar más abajo aún, bien cerca de los cercos del campo, porque no sea cosa que desbarranque un camión y estamos nosotros ahí, nos llevan puestos. Llevamos el auto bien hasta abajo y estábamos tan cansados con tanto frío, para esto ya eran como las 4:30 de la mañana en invierno. Ya estábamos dentro del auto, cerramos el auto por dentro con las trabas y estábamos temblando los dos de frío, nos tapamos como pudimos con ropa que teníamos. En un momento yo estaba castañando los dientes y le digo: Rubén, ¿por qué hace tanto frío? Entonces él levanta la cabeza y empieza a llorar y me mira y me dice: Claudia, mira. Entonces lo digo y se me pone la piel de gallina. Yo levanto la cabeza y vemos que el auto por dentro tenía, así como lo digo literal, como estalactitas de hielo. Resulta que esa noche estaba helando y los dos vidrios estaban abajo con las puertas abiertas. Nosotros las habíamos cerrado por dentro y con traba. Aparte, los vidrios estaban subidos cuando nos acostamos. No habían pasado ni 15 minutos de esto. Las puertas abiertas con los vidrios abajo y el auto helado completamente. Bueno, el papá de mi nene entró en una furia terrible, quería patear todo, estaba hecho una furia y tenía razón, estaba enojado con todo eso, pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Yo le decía que se calme y yo lo único que podía hacer era rezar y pedirle a los espíritus del lugar que si habíamos hecho algo mal o habíamos pisado lugar santo, lo que fuera, que nos perdonen. En un momento vemos que pasan las ambulancias. Nosotros era como que estábamos en un sopor. Ya para esto eran como las 5:00 de la mañana. Pasan las ambulancias, pasan los bomberos, pasa la policía. Y nosotros lo único que podíamos hacer era levantarnos así, apenas mirar por las ventanillas del auto y seguir durmiendo. Estábamos en un estado de sopor terrible, de pesadilla. Eran como las 7:30 de la mañana. Y en un momento pasa un Falcon y medio que un hombre en un Falcon, un Ford Falcon, y medio como que amaga a parar. Y él, le comenta que se nos había parado el auto, que habíamos tenido inconvenientes en la ruta y dice: qué suerte que pararon acá, miren lo que pasó atrás de ustedes. Resulta que un auto, eran 3 chicos que de Bahía esa noche iban a Pigüé, se cruzaron de carril y volcaron atrás del auto nuestro. Los 3 chicos fallecieron. Nos quedamos helados y le pedimos al hombre que si por favor nos daba un empujón en la ruta como para ver si el auto arrancaba. Bueno, dice, pónganlo en segunda y yo lo empujo. Y yo ni bien pongo en contacto la llave, el auto arranca. Me bajo y digo: no puede ser, o sea, ahora arranca. Lo había probado un montón de veces a la madrugada y el auto no arrancaba. Así que el hombre no nos tuvo que ayudar. Ese día no paramos hasta llegar, pasamos Bahía Blanca y nos fuimos a la casa de él en Punta Alta con los padres. Y estaba el padre, que el padre era un ex militar, conocía muchísimas historias. Y él, mientras nos preparaba un café, se llamaba Dino, que en paz descanse. Los dos le contamos la historia y él dice: quédense tranquilos porque yo sí les creo, porque yo he visto muchas de esas cosas. Mucha gente me ha dicho luego que el lugar donde nosotros habíamos pernoctado era justamente el cementerio de los mapuches. No sé si había sido así, si algo molestó, si fuimos en el momento o el lugar equivocado, pero lo que era nos siguió hasta que salimos prácticamente no solamente de Villa Ventana, sino llegando casi a Bahía Blanca. Esa es una de las historias más feas que puedo contar, porque tardé mucho tiempo en recuperarme de las noches de pesadillas y recordar todo eso
que nunca me había pasado en ese lugar. Después averiguando, bueno, aparentemente han pasado cosas muy, muy bravas ahí. Gracias por escucharme.